Los videojuegos anuales de la WWE por lo regular cuentan con algún tipo de modo historia, en donde se puede jugar la carrera, ya sea de un luchador creado por el usuario mismo o con un miembro del roster de aquella edición del juego. Las historias que aparecen en estos modos de juego son bastante recordadas, y en algunos casos logran predecir situaciones de la vida real de manera correcta. Uno de los juegos donde se ve esto es el SmackDown vs. Raw 2010, en donde dos distintas historias en el modo Road to WrestleMania predijeron peleas de la edición número 26 de WrestleMania, a celebrarse unos meses después de la fecha de la salida del juego. La primera se dio en la historia de Randy Orton, donde la historia culmina con un combate contra Cody Rhodes y Ted DiBiase, tal y como pasó en el Show de Shows. Y la segunda se da en la historia de Shawn Michaels, que culmina con su retiro, igual que en el WrestleMania 26 de la vida real. Ahora, también, hay una serie de predicciones bastante macabras, como la historia jugable en el videojuego SmackDown vs. Raw 2006, titulada Earning Your Shot, que culmina con Eddie Guerrero siendo enterrado mientras está adentro de un ataúd. El videojuego salió al mercado el 11 de noviembre de 2005, solo 2 días antes del trágico fallecimiento de Eddie. Y la que seguramente es la predicción más perturbadora de todas, se dio en el juego del año siguiente, el SmackDown vs. Raw 2007, cuando en una escena, el Undertaker le dice la siguiente frase a Chris Benoit. I'm sick of you ducking me, Undertaker. You know I'm the most dominant superstar in SmackDown, and you know you can't prove me wrong. You think I'm afraid of you, little man? I can't count the number of superstars who have tested themselves against the dead man and come up short. If you insist on making this mistake, then your grieving family will have no one to blame but you when the inevitable occurs. ¿Recuerdan que el nivel pasado hablamos de los personajes extraños que se tenían planeados en 2004? Y sobre cómo había un personaje en específico que superaba a todos los demás en lo extraño que era. Bueno, los felicito, su paciencia será premiada, ya que están por conocer a ese personaje. Sin más que decir, les presento a Heidenreich, quien debutó en Raw en el 2003 como un luchador controlado por un ente llamado Little Johnny. Heidenreich abandonó la programación unos meses después de su debut. Después de escuchar eso, ¿me creerían si les digo que ese no es el personaje propuesto en 2004? Bueno, pasamos al año 2004, en el cual la nueva iniciativa de personajes de Vince McMahon llevó una propuesta bastante bizarra de parte del escritor Dan Marigan. Heidenreich redebutaría en SmackDown, con el nombre Baron von Baba, siendo un nazi que había sido congelado al estilo del Capitán América, hasta que Paul Heyman, que cabe aclarar, es judío, lo descongelaría, desatando el caos en la marca azul. La leyenda dice que al escuchar esto, Vince McMahon simplemente se levantó de su silla y se fue del lugar, sin decir una sola palabra. Marigan fue despedido poco después de este incidente. Al final, Heidenreich sí debutó en 2004 y sí debutó en SmackDown actuando de manera completamente desquiciada. No nazi, pero sí completamente desquiciada. Atacaba fans, atacaba árbitros, y en uno de los segmentos más incómodos de ver, leyó su poesía a Michael Cole. Heidenreich pasó por algunos personajes más, que incluyeron su cambio a Babyface, salir con un chocolatote, hacerse amigo de los niños y posteriormente un miembro de los Road Warriors. Fue despedido de la empresa en el 2005. Corría el año 2002, y tras la finalización de la Guerra de los Lunes por la noche, sumado a la baja de superestrellas importantes como Hulk Hogan, Stone Cold Steve Austin y The Rock, la WWE pasaba por una etapa de transición que los llevaría a lo que se terminó conociendo como la Ruthless Aggression Era. Este año de transición vio cómo bajaban los ratings y cómo bajaba la calidad de los shows de manera alarmante, por lo que Vince McMahon decidió darle un giro a las historias presentadas. Entre los meses de septiembre y noviembre de 2002, WWE decidió darle un énfasis a las historias telenovelescas, con un enorme énfasis en el drama, lo que nos regaló situaciones e historias recordadas al día de hoy
por lo extrañas y en algunos casos groseramente malas que eran. Algunos ejemplos de las historias que nos regaló esta presentación de los shows son la ceremonia de compromiso entre Billy Gunn y Chuck Palumbo, el romance entre Dawn Marie y el padre de Torrie Wilson, Al, que incluyó la muerte, entre comillas, de este último, Brock Lesnar acusando al Undertaker de engañar a su esposa en medio de su rivalidad, que antes de esa acusación no tenía nada de telenovelesco, HLA, ustedes pueden buscar qué significan esas siglas, Victoria acusando a Trish Stratus de utilizar su cuerpo para llegar a la cima antes que ella, y la que es de lejos la peor cosa que ha presentado la WWE en toda su historia, con el feudo entre Kane y Triple H, que incluyó acusaciones hacia Kane de dar de baja de la vida a su novia de la juventud en un accidente automovilístico, y posteriormente haber hecho algunas cosas en su funeral. La WWE denotaba desesperación con estas historias, y en efecto, el estilo regular volvió para finales del 2002. Brian Pillman y Stone Cold Steve Austin son dos luchadores con mucha historia entre ellos, que trascienden múltiples compañías y múltiples facetas. Así como hacían un equipo bastante bueno en WCW como los Hollywood Blondes, en la WWF su rivalidad llegó a alturas inimaginables en aquella época. El pico del feudo entre estos dos luchadores llegó en la edición del 4 de noviembre de 1996 de Monday Night Raw, en la cual un lesionado Brian Pillman daría una entrevista desde su casa. Stone Cold amenazaba con hacerse presente en el lugar, dándonos un pequeño preview, por decirlo de alguna manera, a los eventos que se darían. En medio de la entrevista, Brian Pillman aseguró no tener miedo de Austin, ya que, en palabras suyas, cuando Austin 316 se encontrara con Pillman 9mm, lo mandaría derechito al infierno. Sacó una pistola y le dio un giro de 360 grados a lo que parecía sería un segmento de lucha libre normal. Austin llegó a la casa de Pillman, atacando a amigos cercanos de Brian en su cochera, logrando entrar a la casa, momento en el que Pillman apuntó con la pistola, yéndose el show a comerciales, jugando con el espectador que se quedó sin saber qué había pasado. Al final, obviamente nadie resultó herido, y el segmento puso al público a hablar de la WWF, quien apenas metió un pie en la alberca de las historias basadas en la realidad, cuando WCW ya se encontraba buceando en ella gracias a la NWO. El segmento fue bastante controversial, y la empresa tuvo que pedir disculpas por él, pero para muchos, este se trata del inicio no oficial de la Attitude Era. Para muchos aficionados, en especial aquí en México, uno de los luchadores más queridos es el enigma carismático Jeff Hardy, un luchador acrobático, sin miedo al riesgo, extremo y con mucho carisma. Jeff se ganó el cariño del público en su estadía en la división por equipos, junto con su hermano Matt, entre 1998 y 2002. Aún con todo el éxito por equipo, Jeff se veía destinado a cosas más grandes, al main event, por lo que la separación de los Hardys en 2002 era de esperarse. Jeff tuvo una increíble pelea de escaleras contra The Undertaker en el Raw del 1 de julio de 2002, y parecía que con esto comenzaba su empuje, aunque este nunca llegó, ya que el 22 de abril de 2003 Jeff salía de la empresa, debido a conductas erráticas, abuso de drogas y rehusarse a ir a rehabilitación. Esta fue la primera instancia de lo que se convertiría en una norma en la carrera de Hardy, quien tras un breve paso en TNA, fue recontratado por la WWE en agosto de 2006. Fue en esta época que la WWE adoptó el sistema de strikes en su renovada política de bienestar, en donde test negativos resultarían en suspensiones incrementales y luego de un tercer test negativo en un despido. Jeff tuvo su primera suspensión de 30 días un año después de su regreso, en agosto de 2007, perdiéndose el evento SummerSlam. Meses después, tuvo su segunda suspensión, esta de 60 días, perdiéndose así WrestleMania 24, donde se rumoreaba estaba pautado para ganar el Money in the Bank. Aún con las dudas sobre qué tan confiable resultaba, la WWE siguió con el empuje a Jeff Hardy, aunque también comenzó a utilizar los problemas de sustancias de Jeff en las historias.
siendo una de las instancias más controversiales cuando antes de Survivor Series 2008 se anunció que Jeff había sido encontrado inconsciente en su casa, diciendo de manera implícita que había sufrido una sobredosis. Jeff Hardy sufrió su tercer strike en julio de 2009, en medio de su feudo con CM Punk por el campeonato mundial, siendo despedido de la empresa. Al día de hoy, Jeff Hardy no ha podido vencer a sus demonios. Actualmente se encuentra suspendido indefinidamente por All Elite Wrestling tras ser arrestado por manejar bajo la influencia en junio de 2022. Bill DeMott fue uno de los primeros luchadores de media cartelera que pasaron de WCW a la WWE con la compra de la primera en 2001. Tuvo un paso sin pena ni gloria por la empresa de los McMahon, retirándose del ring en el 2003. Al poco tiempo de su retiro, se convirtió en un entrenador para los futuros talentos de la empresa, hasta 2007, regresando a este puesto en el 2011, cuando se convirtió en el entrenador principal del entonces territorio de desarrollo de la WWE, Florida Championship Wrestling, y eventualmente de NXT. Su etapa como entrenador se caracterizaba por atacar física y mentalmente a sus pupilos, utilizar términos racistas y homofóbicos, hacerse de la vista gorda hacia el acoso sexual y dejar que varios luchadores entrenaran desnudos. DeMott tenía esa mentalidad de la vieja escuela en la que los nuevos luchadores tenían que ganarse el respeto y ganarse su lugar, siendo humillados y tratados por el resto del vestidor de mala manera, actitudes que trasladó a su carrera como entrenador. DeMott presentó su renuncia como entrenador en 2015, luego de que se hiciera tendencia en Twitter el hashtag FireDeMott. Su lugar es ahora ocupado por el ex luchador Matt Bloom, quien luchará en WWE como Albert, A-Train y Tensai. Lección para todos ustedes: nunca, y lo digo en serio, nunca le digan a un luchador en su cara que la lucha libre es actuada. Por lo regular, esta pregunta nunca termina bien para quien la hace. Casos ha habido en Estados Unidos con Dave Schultz y a menor escala en México con el Último Guerrero y el Güero. Teniendo antecedentes sobre cómo acaba esa pregunta en mente, viajamos en el tiempo a 1997, cuando la WWF se encontraba en un tour por Medio Oriente, pasándose por Kuwait, donde The Undertaker y Vader harían apariciones en el programa Good Morning Kuwait. En el show, el conductor Bassam Al-Othman realizó la pregunta prohibida a los luchadores. Undertaker respondió de manera calmada, molesto obviamente, pero manteniendo la calma, mientras que la reacción de Vader fue todo lo contrario. Vader volteó la mesa y tomó al conductor por su corbata, gritándole si eso se sentía falso. El incidente, al menos en televisión, terminó así, pero fuera de esta resultó en el arresto de Vader, quien estuvo atrapado en Medio Oriente, perdiéndose algunas grabaciones del programa Raw. Además de que, gracias a esto, la lucha libre fue vetada de Kuwait por 10 años. Una historia curiosa, que siempre está en estos icebergs de la WWE, y por ende no quise dejar pasar la oportunidad para reírme de lo ridícula que es. La leyenda urbana nos dice que en 2012, Christian estaba pautado para regresar a la programación como parte de un stable con el entonces gerente general de Raw, John Laurinaitis, pero que esto fue cancelado, debido a quejas de la Unión Anti-Esclavitud, ya que en 2011, Christian habría intentado pasar un esclavo comprado en Malasia en un viaje sancionado por la WWE hacia los Estados Unidos. Obviamente esta historia es tan real como un billete de 33 centavos, pero aún así resulta bastante divertida de conocer y decidí meterla en el iceberg. Regresando a historias que sí son reales, Extreme Championship Wrestling era la tercera potencia en la lucha libre americana a finales de los años 90, solo por detrás de la WWF y de la WCW. Con un producto basado en la calidad pura del ring, diferentes estilos de diferentes países y la lucha violenta, ECW era una alternativa verdadera al contenido más mainstream que ofrecían las otras dos compañías. De ECW salieron nombres reconocidos, como leyendas hoy en día como Chris Jericho,
Eddie Guerrero y Rey Mysterio, aunque otra constante de la empresa era su pésimo manejo financiero. El dueño de ECW era Paul Heyman, quien manejaba la empresa como si fuera un changarrito cualquiera. Eso sí, era su changarrito cualquiera, y aún con el mal manejo financiero, Paul Heyman convirtió a ECW en un fenómeno masivo. Para que esto pasara, había que superar algunas barreras financieras que pudieron ser superadas gracias a un préstamo de nada más y nada menos que Vince McMahon, dueño de la WWF, por $500,000, así como constantes intercambios de talento que ayudaron a la empresa a seguir a flote. Eventualmente, ECW murió en 2001, pero Paul Heyman se vio rápidamente contratado por McMahon, primero como comentarista y después como manager, rol que tiene al día de hoy todavía en la empresa. ECW pudo haber muerto muchos años antes, pero gracias a la inesperada ayuda de McMahon, la empresa aguantó y sobrevivió. Una experiencia completamente terrorífica fue la que vivió Sonya Deville en agosto de 2020, cuando un acosador irrumpió en su casa armado con un cuchillo y con intenciones de secuestrarla. Ni Deville ni la también luchadora Mandy Rose, quien se encontraba en la casa al momento de la irrupción, resultaron heridas. Se revelaron mensajes que el acosador le enviaba a Deville que fueron descritos como obsesivos, suicidas e idolatrantes, incluso amenazando de muerte a sus familiares y amigos y a la misma Mandy Rose en el momento que estaba dentro de la casa. El caso se cerró 2 años después, en abril de 2022, con el acosador siendo internado en un hospital psiquiátrico. E incluso el caso tuvo cierta repercusión para Sonya Deville recientemente, siendo ella arrestada en New Jersey por portar un arma de fuego, siendo que tiene permiso para portarla en Florida, pero no en New Jersey. Una experiencia completamente traumática la que vivió Sonya en aquel entonces y la mantuvo fuera de televisión por poquito menos de un año. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita, darle manita arriba al video y dejar tu comentario. Tu apoyo siempre será lo más importante en F24.